Eh, Hoy 18 de mayo vamos a hablar de un tema pues que en varias empresas nos han solicitado, que tiene que ver con toda la parte de garantizar todo ese proceso de recertificación, donde se puede visualizar todo lo que se ha hecho durante la parte de mantenimiento del sistema de gestión. Quiero pues agradecer la compañía de algunos clientes que están con nosotros, de CIDET. Muchísimas gracias pues por haber aceptado la invitación, Alexandra, Erika. También nos están acompañando nuestros clientes de Aseguradora Solidaria de Colombia, Nicolás, que siempre está presente en nuestros seminarios. Esta vez pues me siento también muy contenta de que nos esté acompañando una cliente de nosotros que no se encuentra en el país y nos encuentra en Estados Unidos, Claudia Vázquez de Prima, y otras personas que también se han integrado a este seminario. Como siempre lo hemos dicho en el transcurso de todos estos programas de formación, la idea de CAWAD es que podamos mantener un contacto entre todos y que podamos ayudar a cambiar todo lo que es el sistema de gestión, tanto de calidad como los otros sistemas, entre todas las organizaciones. Esto más que un encuentro educativo o curricular, lo que buscamos es generar conocimiento en todo lo que nos interesa a todas las personas que estamos involucradas, es generar una cultura simple y efectiva para que podamos manejar nuestro sistema de gestión de la mejor manera. Listo, entonces ya vamos a arrancar con el tema. ¿Cómo garantizar una recertificación exitosa? Para las personas que no me conocen, mi nombre es Rosemilce Medina y pues estoy acá para poderles orientar un poquito, y también por la experiencia que hemos tenido con varias empresas de cómo podemos hacerlo de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, si todos tienen buen audio, me escuchan bien, entonces una carita feliz y arrancamos el tema de una vez. Bueno, ¿de dónde nació esta necesidad de establecer cómo tener un proceso de recertificación exitoso? Entonces vamos a empezar a ver, vamos a hacer como una pequeña introducción a lo que es ISO 9001, y esto es probable que tengan ustedes muchísimos más conocimientos y más experiencias, pero pues no perdamos como la esencia de que ISO 9001 es una norma internacional, ¿sí?, que está relacionada pues con toda la parte de gestión de calidad y que se aplica a cualquier organización, ¿cierto? En este momento, pues si podemos ver, tenemos empresas de diferentes sectores, tenemos acá algo del sector salud, sector construcciones, sector de mercado, entonces es una norma que aplica para cualquier tipo de organización y que está basada en 8 principios básicos de gestión de calidad, los cuales son fundamento para las buenas prácticas del negocio. Entonces vamos a conocer cuáles son esos principios básicos. Entonces, esos fundamentos básicos es que cuando una empresa empieza un proceso de certificación, cuando empezamos nuestro proceso de certificación, debemos hacer la orientación del sistema hacia el cliente. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que tenemos que tener nuestro concepto, es que todo sistema de gestión que vayamos a diseñar, todo proceso de recertificación, siempre lo debemos orientar hacia el cliente. La norma ISO 9001 también nos permite generar liderazgo, ¿cierto? Nos permite ser líderes, generar reconocimiento, permite que haya participación del personal de toda la organización o de nuestros colaboradores, nos permite hacer un enfoque a los procesos que tenemos dentro de la organización, permite enfocar el sistema para la gestión de la organización, nos permite establecer de manera los mejores proyectos para una mejora continua. Y tal vez estas dos últimas partes son las que a mí me parecen mucho más interesantes y que a veces en el proceso de una recertificación es como que a veces se nos embolata, ¿cierto? Que es el enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y las relaciones de beneficio con los proveedores. Entonces, cuando nosotros empezamos a implementar para las personas que han participado por primera vez en el proceso de implementación, siempre estos deberían ser como los pilares fundamentales para arrancar con nuestro sistema de certificación. A medida que uno va haciendo mantenimiento del sistema, estos principios a veces se van desdibujando. Entonces esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, antes de comenzar ya con los tips, me gustaría que hiciéramos una reflexión entre todas las personas que estamos participando en el seminario, ¿sí?, donde yo creo que cuando empezamos en todo el proceso de certificación de ISO 9001, pretendíamos como satisfacer algunas expectativas
que teníamos frente a todo el manejo de la organización. Entonces esto de pronto, si me lo quieren responder a través del chat, pues lo podemos hacer, pues para poderlo compartir. Entonces la primera pregunta es, a través del sistema de gestión, hemos aportado una diferenciación clara con respecto a los competidores, o sea, entonces ahí nos ponemos a pensar, bueno, ya nos certificamos, nos dieron un certificado, lo celebramos, estamos en mantenimiento, pero realmente esto sí nos ha aportado para que tengamos una característica que nos haga diferente a los competidores o tal vez no. Entonces, como les dije, si quieren compartir sus experiencias en el chat, pues lo podemos hacer para que hagamos el seminario entre todos. Otro aspecto que se pretende también con ISO 9001 o cuando implementamos un sistema de gestión de calidad en este caso, es mejorar la imagen comercial de la organización. ¿Será que sí se está cumpliendo esta parte? ¿Será que sí se ha mejorado la imagen comercial? ¿O simplemente tenemos nuestros certificados y nuestros sellos dentro de los documentos, dentro de los membretes, pero la gente no ha percibido esa sensación de calidad que queríamos tener? Bueno, otro aspecto, también pues para que lo pensemos, es si esto nos ha permitido acceder a clientes que exigen el certificado. Sí, esto porque lo tuve en cuenta. Para algunas empresas, cuando empezamos unos procesos de licitación o queremos participar en algunos de sus concursos para suplir alguna necesidad, nos hacen la solicitud de que estemos certificados. Sí, esto pues para garantizar como la calidad de los bienes y los servicios que nosotros ofrecemos, pero la pregunta está, ¿esto sí realmente nos ha permitido participar o definitivamente no? ¿Qué otra cosa podemos ver acá? ¿Ha mejorado el rendimiento de la organización o por el contrario el sistema de gestión nos ha traído trabajo adicional, cargas de trabajo, crear otros puestos de trabajo adicionales para poder manejar, no sé, la documentación, la parte de los indicadores de gestión? ¿Ha logrado atraer inversiones, mejorar la imagen de marca? Uno de los primeros seminarios que nosotros hicimos era el seminario de marca, ¿cierto? Donde podíamos establecer que a través del sistema de gestión nosotros podíamos mejorar la marca de nuestras organizaciones. Entonces, ¿sí nos ha servido realmente esa implementación del sistema o no mucho? ¿Ha eliminado duplicidades innecesarias? ¿Sí? Cuando establecemos un sistema de gestión, lo que queremos es establecer los procesos, los procedimientos y cómo sería realmente el manejo de las actividades que se hacen en todos los procesos. O al contrario, esto nos ha duplicado el trabajo o cómo lo estamos manejando. Bueno, otra cosita que tenemos para reflexionar es que si ha podido aumentar la satisfacción de nuestros clientes, que yo creo que como que esta es la parte más importante en el momento en que nosotros empezamos a implementar toda la parte de ISO 9001. Por acá Claudia nos dice que todos los aspectos, la respuesta es afirmativa, salvo en una menor proporción el acceso a clientes que exigen el certificado. Bueno, esta por ejemplo es la experiencia que nos cuenta Claudia, que todo el sistema de gestión les ha servido para lo que comentábamos ahorita, pero que de pronto no les ha permitido el acceso a esas entidades que piden que uno esté certificado. ¿Listo? Igual recuerden que uno puede hacer el montaje de un sistema de gestión y no necesariamente tiene que llevarse a la certificación. ¿Sí? Yo conozco muchas empresas que empiezan su proceso de implementación, empiezan a tener una idea, a generar una cultura y después ya se sienten preparados para poder recibir ese certificado. Y lo otro es que si se han reducido los costos, ¿sí? Los costos operativos, los costos administrativos, los costos financieros. Entonces, de pronto me gustaría que alguna de las personas que está conectada hoy con nosotros nos contara un poquito si realmente estas expectativas que tenía sí se han suplido en el momento en que empezaron a diseñar toda la parte del sistema de gestión y la parte de mantenimiento. Entonces, pues les doy la palabra. Si alguien quiere hablar, puede levantar la mano o pues sencillamente pues puede escribirla a través del chat también si lo quiere hacer. Que quieren escribir, entonces voy a leer sus participaciones. Acá la señora Miriam Linares de la Fundación Gimnasio Campestre nos está comentando que lo siguiente, que ha mejorado el rendimiento de la organización, que ha reducido los costos,
Juan David Botero nos comenta que en realidad lo más evidente cuando se inicia un proceso de implementación, que al inicio arranca generando una organización y lo demás se va dando, nos dice. Nicolás de Aseguradora Solidaria nos comenta que al comienzo de un sistema los costos se aumentan, dado que para que funcione adecuadamente el sistema debe haber una inversión en tiempo, en plata, ¿sí?, en la parte financiera y en recursos humanos. Entonces creo que como que todos llegamos a la misma conclusión. Efectivamente el sistema de gestión nos permite aportarle vida a la organización, pero esto siempre pues como que va a permitir que muchas personas se integren, ¿sí?, y que también hayan también otros recursos que vamos a utilizar. Bueno, acá vamos a ver, tenemos una manito levantada. Juan David, te doy la palabra. Si quieres puedes activar tu micrófono. Cuando se ponga en amarillito pues ya puedes hablar sin ningún problema. Juan David, ¿quieres hablar o nos quieres colocar algo en la zona de chat? ¿Tienes algún problema con el micrófono, Juan David? Bueno, necesita que nos siga contando entonces. Listo. Entonces vamos a ver unos tips para garantizar el éxito en este proceso de recertificación. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos crear un esquema de trabajo consciente sobre los colaboradores. Entonces, acá es donde viene todo lo que nosotros siempre hablamos de cultura, ¿no? Entonces hablamos que el sistema de gestión es un sistema más de base cultural, ¿cierto? Porque esto permitirá generar un cambio dentro de los colaboradores. A veces cuando uno habla de cultura, tiene también que entender que este es un proceso que no es tan rápido, ¿cierto?, que es un proceso que se debe trabajar en conjunto con diferentes áreas de la organización. Generalmente cuando se hace toda la parte de certificación y de mantenimiento del sistema, son responsabilidades que uno ve para el área de calidad, ¿sí? ¿A quién de ustedes les ha pasado? Más de uno en esta reunión, yo sé que es coordinador y siente que cuando llega un proceso de recertificación, si bien debería tener apoyo de todas las áreas, la responsabilidad recae principalmente sobre la parte de calidad, que es la que tiene que enfrentar todo el proceso de la auditoría, la que tiene que saber dónde están los documentos, la que tiene que saber qué se midió, cuáles acciones, etcétera. Entonces, para poder trabajar en un proceso que nos garantice una recertificación adecuada, debemos trabajar en conjunto con las diferentes áreas. Entonces, ¿uno cómo puede trabajar en conjunto con esas áreas? Por ejemplo, con el área de mercadeo, ¿sí? Entonces, podemos organizar diferentes tipos de campañas de expectativa de que viene un proceso de recertificación, de cambiar como todo ese esquema de que solamente le corresponde a calidad y podemos involucrar a todos los procesos. También yo colocaba acá como ejemplo que la parte de talento humano también nos puede ayudar a involucrar a la gente en ese cambio de cultura, ¿sí? Entonces talento humano nos puede ayudar a hacer la creación de la parte de los programas de formación para auditores, del manejo de la parte de evaluaciones. Entonces, lo primero que tenemos que crear dentro de la organización para que podamos trabajar de una manera más óptima el proceso de recertificación es el cambio cultural, ¿sí? Que ese cambio cultural de hecho va también desde las mismas personas que manejamos los procesos de calidad dentro de la organización. Y pues eso lo podemos hacer en acompañamiento con diferentes áreas, como les decía, con la parte de mercadeo, con la parte financiera, con la parte de comunicaciones, con la misma parte jurídica de la organización, con la parte de divulgación. Esto permite que las personas entiendan que el sistema de gestión no le corresponde solamente a planeación, a control interno, a gestión de calidad, sino que depende de toda la organización. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos con ese punto? ¿Bien? Listo. Bueno, el segundo punto que debemos tener en cuenta es evaluar los hallazgos encontrados en las anteriores auditorías. Sí, muchas veces, ¿qué pasa? Cuando hay una auditoría interna, se encuentran como algunas deficiencias o algunas cosas para corregir
y esas correcciones muchas veces no se tienen en cuenta sino cuando sabemos que ya definitivamente va a llegar un auditor externo a mirarnos todo lo que estamos haciendo dentro de la organización. Entonces, lo aconsejable en estos casos es que siempre ubiquemos la información que se recolectó de todas esas oportunidades de mejora que nos permitió encontrar un proceso de auditoría interna. Entonces, que ubiquemos la información, que definamos quién la tiene, quién es la persona que la manejó, cuáles fueron los hallazgos que se encontraron, el informe de las auditorías. Cuando ya tengamos esa información ubicada, podemos empezar a establecer qué planes se realizaron y cuáles no. Entonces, en muchas auditorías, pues yo he podido percibir, me he podido dar cuenta que muchas veces nos centramos, es como en lo que, bueno, no se ejecutó. Teníamos tantos planes de acción, no se ejecutaron por estos y estos motivos, pero muy pocas veces tenemos en claro qué acciones pequeñitas, ¿sí?, hicimos para poder reducir esas no conformidades que de pronto nos levantaron. Entonces, lo importante de esto siempre es ubicar la información que se recolectó de esas anteriores auditorías, ¿sí? Y lo segundo, establecer qué planes de acción se realizaron y cuáles no, y tener un criterio definido y establecer por qué no se realizaron. Sí, a veces uno dice, no, es que este plan de acción no se realizó porque de pronto no pudimos hacer la capacitación. Bueno, listo, pero ¿por qué no pudo hacer la capacitación? De pronto no tenían la disponibilidad las personas que usted solicitó para capacitarse, de pronto no tenían la capacidad financiera para hacer esa capacitación. Entonces, siempre es establecer como ese análisis de causas real para encontrar las causas raíces de por qué no ejecutamos esos planes de acción de acuerdo a la información que recolectamos. ¿Listo? Si todos vamos en esa misma línea, por favor me regalan una carita feliz. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces allá vamos con el tercer tip que tenemos hoy, que el éxito también está en el grupo responsable del proceso. Bueno, esta pregunta si se las quisiera hacer y si me pueden contestar, pues sería maravilloso. ¿Ustedes sienten en este momento que de pronto el grupo que está acompañando su proceso del sistema de gestión de calidad, de control interno de planeación, porque pues ahí sé que hay personas que están dentro de las tres áreas, si realmente les están apoyando y es un grupo con el cual ustedes sienten la seguridad y la tranquilidad que pueden sacar adelante la auditoría? ¿Por qué les pregunto esto? Porque muchas veces los grupos de trabajo son los mismos que bloquean como ese cambio de cultura y de gestión dentro de las organizaciones. Entonces, para que esto no nos pase, es importante crear un buen grupo de trabajo, ¿sí?, que pueden ser los auditores, los acompañantes, los auditores externos, internos. Yo conozco muchas empresas que a veces ni siquiera se sienten cómodas con las firmas que contrataron para el proceso de certificación externa. ¿Sí? Entonces, este punto es un punto muy importante porque uno tiene que sentirse totalmente cómodo y totalmente tranquilo con el grupo de trabajo con el cual está desarrollando todo el proceso para la recertificación. En el momento en que a veces uno a veces no siente como el feeling, como la tranquilidad con quien está trabajando, hace que se dificulte muchísimo más todo el proceso. Es importante que todas las personas que estén trabajando con nosotros para esa parte de la recertificación estén conectadas constantemente, ¿sí? Que entiendan que son un grupo y que todos deben apuntar al mismo lugar. Entonces es ahí donde empezamos a centralizar nuestras opiniones y a manejar todos dentro del sistema de gestión un mismo lenguaje. No sé si de pronto les ha pasado que trabajan en una organización donde, no sé, trabajan varios consultores sobre el sistema de gestión y cada uno tiene un conocimiento, una expectativa y una perspectiva diferente del sistema. Entonces, ¿eso qué hace? Que se dificulte la comunicación porque de pronto si alguien viene a preguntarme, bueno, ¿cómo se maneja una acción correctiva? Entonces, no, mira, la acción correctiva se maneja de esta manera. Hay otra persona del grupo que dentro de su conocimiento considera que se puede hacer de otra. Entonces, la idea es que siempre haya un grupo que esté como muy engranado, que con el grupo con el que nos vayamos a recertificar estemos engranados en toda la parte de conocimientos, en toda la parte de filosofía de la empresa, en todos los aspectos que pueden ayudarnos a crecer dentro de esa recertificación. Entonces, el éxito también está
en ese grupo responsable del proceso de recertificación. ¿Listo? ¿Estamos todos de acuerdo con esta parte? Veo que sí, estamos casi todos, casi todos de acuerdo. Bueno, el cuarto punto, que es uno tal vez de los más complicados de manejar, pero pues que tenemos que buscar la manera de poder integrar a las altas direcciones. ¿Por qué lo llamé así? La alta dirección no solo debe celebrar, sino debe comprometerse. Cuando nos entregan un certificado de calidad, yo creo que es uno de los mejores momentos, es uno de los orgullos más grandes, porque es como ver el sinónimo de todo el trabajo que se realizó meses anteriores reflejados en un reconocimiento de que nos garantiza que efectivamente estamos cumpliendo con las expectativas del mercado. Entonces, ahí generalmente dentro del proceso de certificación está la parte gerencial, ¿cierto? Que nos apoya, metió el hombro con nosotros, nos ayuda en el proceso de certificación, pero a veces cuando ya estamos en toda la fase de mantenimiento, la alta dirección se desentiende. ¿Sí? ¿A ustedes les ha pasado? Tal vez sí. ¿Cierto? Que cuando estamos haciendo el mantenimiento como que ya el apoyo lo recibimos para recibir por primera vez nuestro certificado, ¿sí? Nuestro certificado que nos garantizaba pues que ya cumplíamos con todo lo que nos pedía ISO 9001. Pero a veces es la misma gerencia quien pone trabas para que los objetivos se cumplan, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que la norma siempre nos va a exigir al inicio una inversión, ¿cierto? Entonces, y en el mantenimiento también, porque es cuando vamos descubriendo como los puntos en los que no somos tan fuertes y vamos mejorando. Entonces a veces la misma dirección como que si en la parte financiera requiero tal cosa, como que me cohíben o definitivamente no hay un presupuesto destinado para esto. Entonces a veces las altas direcciones, en vez de generar apoyo sobre los sistemas de gestión de calidad, a veces lo ven son como costos o gastos y no los ven como una inversión. Por acá Pilar nos dice sí, seguramente sí, le pasa esto en su organización o donde ha trabajado. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más nos quiere comentar algo? Nicolás nos dice que se debe a que no se maneja de manera integral y de gestión de la compañía una metodología clara de trabajo definiendo políticas claras de auditoría. Sí, claro, todo esto es muy cierto. Cuando uno realmente no le muestra el valor agregado a las altas direcciones de por qué implementar o mantener o volvernos a recertificar, es cuando vamos a tener trabas de pronto a un presupuesto que nosotros pidamos para mejorar el sistema. Sí, claro, sí, Pilar, tienes toda la razón, solo se participa al momento inicial. Generalmente si la gerencia se involucra, no estoy diciendo que todas las gerencias, sí, no estoy diciendo que todas, pero sí muchas solamente se involucran al principio y después nos dejan el sistema quietico. Juan David, nuevamente tienes tu manito levantada, ¿tú quieres compartirnos algo? Si lo quieres hacer, pues puedes activar el micrófono en cualquier momento. Entonces te voy a ceder la palabra. Creo que se nos va por momentos, Juan David. Bueno, listo. Y el otro punto, que es importante que tengamos cuenta, que es necesario que las altas direcciones, se involucren, porque el proceso de certificación es valioso, ¿no? Lo que yo les decía, muy chévere certificarnos por primera vez, pero la recertificación lo que realmente nos muestra si hay un mantenimiento adecuado del sistema de gestión dentro de la organización. Y yo siempre lo he dicho, de hecho en las presentaciones comerciales que nosotros hacemos, yo siempre les digo, certificarse nos puede parecer difícil, pero mantener el sistema es mucho más difícil, porque es realmente lo que nos hace retadores. Omar Torres nos dice que la compañía cree que haber alcanzado la certificación es todo, pero la verdad es que es el inicio de un todo, un proceso de mejora continua y de mantener ese certificado vigente. Exacto, lo que yo les decía, lo más difícil no es certificarse, lo más difícil es poderse mantener en el tiempo y que realmente las personas que trabajamos en el área de calidad nos vean como aporte dentro de la organización, ¿no? Y no como personas que siempre estamos haciendo informes, entregando los mismos datos, sino que realmente desempeñemos esa labor de ayudar al mejoramiento continuo. Pero eso solamente lo podemos hacer
si está comprometidos con nosotros la alta dirección de la organización. Listo. El quinto paso que debemos tener en cuenta es cambiar el concepto sobre los entes certificadores. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la mayoría de los casos se suele mirar al auditor como un adversario. ¿O a cuántos de ustedes no les ha pasado que uno en una auditoría, obvio, espera pues recibir retroalimentación, pero muchas veces vemos a los auditores como, ¡ay, estas personas que van a llegar y estas personas que van a llegar y mejor dicho nos van a corchar, van a encontrar una cantidad de correcciones donde a veces no existe, porque pues yo he tenido la oportunidad de ir a varias empresas donde nos dicen, no, es que definitivamente ese ente certificador encontró la minucia, buscó el detalle más pequeño para podernos abrir una no conformidad real, menor, mayor, bueno, etcétera. Sí, entonces, pero esto también va en nosotros. Sí, en la mayoría de los casos, pues como yo les decía, vemos a los auditores como unos adversarios, pero esto más que un concepto errado, ¿sí? Debemos cambiar esa mentalidad y darnos cuenta que los auditores son los que nos pueden ayudar a focalizar en qué puntos débiles estamos y que nos van a ayudar a fortalecer esas debilidades como empresa. ¿Listo? Entonces también debemos cambiar ese concepto frente al ente certificador y como yo les decía al inicio. Lo mejor que uno puede hacer es trabajar con un grupo con el cual uno se sienta totalmente cómodo. Entonces también depende de los certificadores. Hay personas que a veces a mí me dicen, no, mira, es que con este certificador tuve esta experiencia, ya no quiero trabajar con este otro, pero es importante que entendamos que el auditor siempre va a estar ahí para ayudarnos a mejorar. ¿Listo? Y también, sí, Cristian, es cierto, también los que deben cambiar la perspectiva son los auditores, pero nosotros como auditados también, entender que si nos metimos en un proceso de auditoría, pues debemos estar dispuestos a escuchar todas esas oportunidades que sencillamente nos van a servir para mejorar dentro de la organización. Bueno. Mayerly desde Bucaramanga nos dice, los auditores que he tenido enfocan sus auditorías hacia el mejoramiento, muy bueno esa parte, y también nos dice que son críticas constructivas. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Sí, que uno no sienta como el ataque de por qué lo hizo, de que definitivamente con la respuesta que le di no nos van a certificar, sino que siempre uno sienta como esa construcción, esa crítica constructiva que le va a ayudar a una mejora. Listo. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Y de acá vamos a mirar 3 que me parecen muy interesantes. Listo, entonces, el primer aspecto es esa parte que a veces decimos que no es tan interesante o no es tan chévere de manejar en un sistema de gestión, que es la parte documental. Como casi todos sabemos, la parte documental es la que nos da estructura, nos da una total estructura al sistema de gestión, entonces es necesario evaluar la gestión documental. Entonces, ¿en qué consiste esa evaluación? Con el mantenimiento del sistema de gestión, uno empieza a identificar qué documentos o qué parte documental, formatos, etcétera, son los que le logran dar vida al sistema. Cuando empezamos un proceso de certificación por primera vez, uno quiere documentar absolutamente todo. Entonces creamos formatos para todo, creamos formatos de entrada, de salida, formatos de recibo, ¿cierto? Porque pensamos que es una manera de tener como el control y seguimiento de toda la organización. Entonces a veces hay empresas que cuando nosotros vamos a mirar la parte documental está llena de formatos, y cuando uno pregunta, bueno, ¿y este formato qué datos le permite sacar? No, pues no, es que lo llevamos es como para un control. Ah, bueno, ¿qué pretende controlar usted con ese registro que las personas están diligenciando? Sí, entonces muchas veces dentro de nuestros procesos de certificación empezamos a documentar todo y a medida que vamos haciendo como el mantenimiento del sistema de gestión, nos damos cuenta que definitivamente lo podíamos hacer de una manera mucho más simple. Sí, que no tenía que documentar absolutamente todo, y acá es donde ustedes como coordinadores de calidad o como jefes de ese proceso de calidad pueden entrar a revisar y a reconocer qué cosas realmente no les está aportando valor al sistema y retirar toda esa información que ustedes consideren que definitivamente se vuelve una carga adicional para la gente y no les está aportando.
Dice Juan David que hay que tener mucho cuidado con el tema de la documentación, ya que es una de las causas por las que la gente ve calidad como un trabajo poco práctico y que genera una visión errada de la calidad. De acuerdo. A esa parte era donde precisamente quería que fuéramos, porque realmente uno cuando habla de calidad, uno que asocia, o yo que asociaba cuando no conocía realmente el proceso desde otra empresa en la que yo trabajaba en un área totalmente diferente. ¿Qué calidad era eso? Llenarnos de documentos, de que tenía que llenar el formato, el registro de documentos obsoletos, papeleras de documentos que la gente muchas veces ni utilizaba. Entonces eso que acaba de decirnos Juan David es súper clave. La parte documental es un tema que hay que manejarlo de una manera muy práctica, muy entendible para que la gente no sienta esa percepción errada de lo que es el sistema de gestión. Por acá Mayerly nos decía que uno debe identificar el control crítico del recurso y generar el formato que arroje información funcional. Esa es una forma de que el personal los aplique porque cumplen un objetivo específico, exacto, que era lo que yo les decía ahorita. Cada vez que pensemos en crear un instructivo, un documento, un registro, un formato, pensemos realmente qué datos yo voy a obtener de ahí, esa información para quién me va a servir. ¿Quién la debe diligenciar? Y les aseguro que cuando uno empieza a hacer eso se va dando cuenta que tal vez hay muchos documentos que ni siquiera requieren la organización, sino que se están volviendo como un estrés para la gente de diligenciarlos. Y César, de la Universidad Libre de Cali, nos dice que se debe tener en cuenta para elaborar un procedimiento documentado. Precisamente esto que nosotros estamos diciendo, establecer claramente, por ejemplo, en un procedimiento, cuáles son las actividades de ese procedimiento, ¿sí? Y cuáles son las actividades que son relevantes, y de esta manera, cuando uno empieza a hacer esa identificación de actividades, va a poder generar un procedimiento que realmente vaya de acuerdo a lo que realmente hacen las personas involucradas en ese proceso. ¿Listo? Igual, bueno, también les comento que más adelante, a solicitud de algunas personas que han participado en el seminario, vamos a hacer un seminario de cómo manejar de una manera mucho más efectiva la parte documental. Entonces ahí sí ya podremos entrar a profundidad a darles como unos tips más acertados sobre esa parte. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otro punto tenemos acá? Bueno, ya vimos la parte de documentos. Y ahora vamos a empezar a ver la parte de indicadores. Listo, entonces, ¿qué pasa con la parte de indicadores? Reconozca que realmente es importante medir. Bueno, cuando empezamos a definir nuestro sistema de gestión de calidad, al principio uno quisiera medir absolutamente todo, ¿sí? No sé si de pronto a ustedes les ha pasado. Entonces, creamos un indicador para cada cosa que nosotros queremos medir. A medida que vamos haciendo el mantenimiento del sistema de gestión, nos vamos dando cuenta que a veces hay algunos indicadores que realmente ni siquiera vale la pena medir. Cuando uno se da cuenta que un indicador realmente no vale la pena medirlo, cuando uno empieza a establecer que no le está arrojando datos, o que si le está arrojando datos usted no tiene nada que hacer con esos datos. Dice, bueno, acá me indica que el uso de la papelería, no sé, en el área de talento humano es tanto. Bueno, pero ese dato a mí para qué me sirve. ¿Yo qué puedo hacer con ese dato? ¿Cómo voy a poder con ese dato construir información útil? Entonces es importante que establezcamos realmente qué es lo que nosotros vamos a medir dentro de nuestro proceso de calidad, ¿cierto? Entonces debemos tener siempre presente que podemos establecer dentro de nuestros indicadores qué cosas realmente queremos que la gente conozca, ¿sí? Entre menos indicadores ustedes vayan estableciendo, les aseguro que el proceso se les va a volver muchísimo más eficiente. No necesariamente todas las áreas deben tener indicadores. No, yo considero que no que tengan indicadores, pero que uno sepa qué sí va a medir, ¿sí? Si hay áreas que tú ves que los datos te los pueden arrojar de otro proceso, entonces sencillamente crea un proceso donde puedas vincular la información de esas dos áreas. ¿Sí? Ok. Claro que sí, Mayerly, con mucho gusto. Por acá Juan David nos dice que el documento simplemente es un medio, pero no un fin. El fin es la información que el documento contiene. Claro, de acuerdo. En la parte de gestión documental. Listo. Bueno. El siguiente punto
es que debemos perder el miedo a reconocer nuestras oportunidades para mejorar. ¿Esto qué significa? Con el mantenimiento del sistema se pueden identificar qué documentos y formatos nos dan vida. Bueno, acá creo que se nos corrió un poquito la presentación. Bueno, el miedo a reconocer los errores que muchas veces pues hemos encontrado varias empresas donde las oportunidades de mejora a veces nosotros las tomamos, por ejemplo, lo que son acciones correctivas como el regaño, lo que hizo mal el proceso, lo que ya me identificó el auditor que no estaba bien. Entonces es importante que perdamos el miedo a reconocer esas posibles falencias que tenemos nosotros como organización, y eso nos lo permite toda la fase de mantenimiento. Entonces es importante que veamos esas falencias como esas oportunidades para poder mejorar esos errores y que con creatividad también se puede dar soluciones, porque a veces eso es lo que encontramos, que las gerencias se quejan, las altas direcciones, no, es que para corregir determinadas cosas que están mal dentro de la organización, todo siempre lo tienen que asociar a presupuesto, hacia la parte financiera. Eso no es tan cierto. Entonces, desde calidad nosotros podemos mostrar que no necesariamente se tienen que hacer grandes inversiones, que a veces no se vuelven inversiones sino costos o gastos de la organización, para poder dar solución a las oportunidades para mejorar. Sí, ok, listo, es lo que yo decía. Todas las áreas no deben tener indicadores, pero cada proceso debe tener al menos uno. De lo contrario, el proceso no es importante. No es que sea lo que yo les decía al inicio, no todas las áreas es necesario que tengan indicadores, pero yo sí, a medida que yo voy conociendo el proceso, sé cómo lo tengo que documentar, sé cómo lo tengo que medir y sé qué cosas voy mejorando de ese proceso. Listo. Bueno, otra parte muy importante que está relacionada con lo que yo les decía es que todo proyecto de mejora requiere de recursos para su ejecución y mantenimiento, ¿cierto? Entonces es recomendable que se tome un tiempo para definir y aprovisionar estos recursos, o de lo contrario tendrá problemas a futuro. ¿Qué encontramos nosotros dentro de lo...? Ok, listo. Dice que en la parte de indicadores que guía conoce que me sirva para construirlos de una manera muy eficaz. Apenas se determine el seminario, con mucho gusto te doy la información para que pues no nos salgamos del tema, ya que pues realmente nos quedan muy poquitos minutos para terminar el seminario, ¿te parece? Listo. Bueno, entonces, dentro de esta parte de los recursos, yo pienso que uno de los recursos más valiosos y que definitivamente nunca se recupera es el tiempo. Sí, entonces, siempre es bueno establecer, siempre es bueno establecer qué recursos de tiempo yo voy a necesitar, y eso solamente se hace cuando tenemos clara toda esa fase que hablamos del PHVA, que alguna vez hicimos este seminario nosotros, donde hablábamos de la importancia de poder planear nuestras actividades. Entonces lo que más cuesta es planear todo lo que tiene que ver con tiempo. Entonces debemos reconocer que tenemos que tener el tiempo definido, hacer una asignación de recursos, porque si no eso se nos va a volver un problema más adelante en el proceso de recertificación. Y ustedes saben que si corro unas fechas de recertificación, eso me implica unos costos diferentes con el ente certificador. Bueno, tiene una serie de cosas no muy positivas cuando no se ha hecho una planeación adecuada del tiempo. Listo. Ok. Segundo, por favor. No sé, así se movió acá de una parte. Bueno. Nos dice Mayerly que si alguien me puede orientar sobre la mejor forma de medir el proceso de compras, aparte de la evaluación de desempeño de los proveedores. Si quieres ahorita también al final, te colaboramos con alguna de las personas que son expertas acá en la parte. De hecho, estoy con una persona que conoce mucho la parte de proveedores para que te pueda dar esa orientación. ¿Listo? Y acá dice que cuando se habla de recursos hay que involucrar, además del dinero, los recursos físicos, humanos, claro, y el tiempo. ¿Sí? Entonces, yo pienso que el recurso más importante que siempre debemos tener en cuenta definitivamente es el tiempo. Bueno, busque formación para todos. Este tema a veces yo sé que es un poco álgido en las empresas, porque todos los temas de formación y capacitación llevan inmerso un costo de financiación o una inversión, ¿cierto?
pero es muy importante que siempre busquemos formación para todas las personas que están participando dentro del sistema de gestión. Si bien es cierto, digamos por ejemplo la última versión de la norma, sí, digamos que es la 2008, que pues en mi opinión personal cambió mucho más realmente de forma que de fondo. Siempre se requiere que nosotros nos estemos formando constantemente, ¿sí? La esencia del sistema de gestión siempre va a ser el mismo, pero a veces la falta de conocimiento dentro de un proceso de auditoría nos puede hacer patinar. Sí, de pronto que cambió una manera de hacer la evaluación del proveedor, que el producto no conforme ya no se maneja de esta manera. Entonces, muchas veces las empresas nos piden resultados, las gerencias, las direcciones nos piden resultados, pero tampoco se preocupan por formación para las personas que están dentro del sistema de gestión de calidad. Y entonces ahí es cuando a nosotros nos toca generar ¿qué? Autoformación. Entonces pues debemos utilizar todos los recursos posibles. Por ejemplo, yo encontraba acá que Internet es una muy buena fuente de conocimiento, sabiendo ubicar la información, porque pues si uno ahí busca ISO 9000, uno puede que encuentre muchas cosas que estén acertadas como erradas, pero sí debemos siempre buscar formación para todas las personas que estemos dentro de la organización, ¿cierto? Que a veces a las empresas les cuesta entender que si quieren un personal capacitado, que si quieren que la auditoría les vaya muy bien, que si quieren un proceso de recertificación exitoso, deben preocuparse también por formar a las personas que van a trabajar dentro del proceso. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Me gustaría de pronto que me dieran alguna opinión de la charla, si se sienten identificados con lo que estamos hablando nosotros en este tema. Como yo les dije, más que programas de formación y capacitación, para nosotros es importante pues generar conocimiento sobre toda la parte de normatividad. Entonces, no sé si nos quieran dar alguna opinión. Por acá Julián me está levantando la mano. ¿Alguna opinión? Ok, no me cuenta que estás sin micrófono. ¿Me puedes escribir, Julián? Gracias. Listo. Ok. Bueno. Y para concluir, pues, tenemos Mayerly nos dice que muchas veces la gerencia asigna recursos para formación, pero el personal no se apropia de esos conocimientos. Eso también es un inconveniente y termina siendo un gasto y una inversión porque esa formación no es verificable. Eso que está diciendo Mayerly es muy cierto, sí, ese es el otro punto de vista de la parte de formación, sí, donde las empresas también se preocupan. No estoy diciendo que todas no se preocupan, se preocupa por crear hábitos de formación, y muchas veces la gente no hace uso de esos recursos o no los ven tan importantes. Entonces por ahí es la parte importante donde nosotros, cada persona que formemos, sea en calidad o en cualquier otro tipo de formación, permitamos que esa persona también socialice el conocimiento, precisamente para que no vaya a pasar lo que dijo Mayer. Y la señora Miriam nos dice que todos los puntos de vista son importantes en la recertificación. Listo, bueno. Como conclusión, bueno, para concluir, recertificarse es un compromiso de toda la organización. Yo creo que esto va a involucrar con el primer punto, donde hablamos que esto es un tema netamente cultural. Sí, acá no se trata de que solamente el área de calidad esté involucrada, sino que sea un compromiso pues de toda la organización. Es importante en la medida que podamos apoyarnos también de toda la parte de tecnología que se encuentre disponible. Esto también hace que el proceso de certificación, de recertificación, sea mucho más fácil, y eso uno lo va entendiendo dentro de todo el mantenimiento del proceso. Que el recurso humano es el más valioso, claro, porque es que definitivamente lo que hablaba Juan David, los documentos llevan informaciones plasmadas por personas y para personas que son las que van a definitivamente utilizar esa información. El apoyo de la alta dirección es súper clave, ya lo vimos, porque son los que nos asignan los recursos, porque son los que tienen que estar comprometidos dentro del proceso, o sencillamente no va a fluir, no va a funcionar.
que tenga una provisión sobre los recursos que se van a utilizar, ¿sí? Y que busquemos definitivamente formación, y pues lo más importante es que no solamente para un proceso de recertificación, sino para cualquier tipo de auditoría, generar una cultura de gestión simple y efectiva donde se puedan involucrar a todas las personas del sistema de gestión. De la parte de recertificación podríamos encontrar muchísimos puntos muy valiosos también que nos podrían orientar para que esta parte de recertificación sea mucho más efectiva. Pero pues queríamos como traer a colación unos acá que fueran muy funcionales y que nos aportaran, sabiendo que ahorita varias de las empresas que están acá están dentro de ese proceso de recertificación. Bueno, pues como les comentaba, el espacio que utilizamos, siempre tratamos de no demorarlos más de una horita porque sabemos que ustedes tienen varios compromisos. Voy a leer algo por acá que nos puso Ana, que le parece muy bueno el tema de que se trató y muy importante, que quedaron algunos puntos muy generales, exacto, que sería bueno acceder a seminarios que amplíen la información. Claro, como yo les decía, estos son espacios totalmente libres y que nosotros diseñamos de acuerdo a los temas que ustedes también nos proponen. Si tienen algún tema específico que quieran tratar, que quieren que tratamos en los siguientes seminarios, pues con mucho gusto nos lo hacen saber y nosotros también pues buscamos el especialista para que los pueda orientar. Entonces, pues quisiera saber cómo se sintieron en el seminario, pues algunas de sus opiniones. Sí, muy bueno ese aporte, Cristian, que nos hiciste, que definitivamente la calidad de una organización es adaptarla a una forma de vida. Sí, y es que la calidad yo creo que se refleja en todos los aspectos, hasta de uno también como persona, y eso los va involucrando también dentro del ámbito empresarial. Bueno, acá están mis datos de contacto para las personas que de pronto requieran más información sobre el seminario, y pues como les estaba diciendo Jennifer, ella es la persona que se encarga de custodiar toda la información de los seminarios. En caso de que la requieran, pueden solicitar. Bueno, con mucho gusto, Cristian. Muchas gracias pues por su participación y pues estamos atentos a cualquier cosa que se les pueda ofrecer. Estamos acá para poderles ayudar. Con mucho gusto. Bueno, a todos los asistentes les mando un gran saludo. Muchas gracias por tener en cuenta nuestra invitación. Les estaremos informando acerca de los próximos webinars que tenemos desde aquí en 15 días. Los que han asistido varias veces saben que lo hacemos cada 15 días. Rosita, muchas gracias por tu valioso aporte de información. Estuvo muy chévere la charla. Te felicito y a todos les deseo una feliz tarde. Hasta luego. Gracias a todos y estamos atentos para cualquier cosa que se les ofrezca. Ya pues, para las personas que no me conocen, que hay algunas que pues están invitadas también de la sede de Medellín que nos apoyó. Muchísimas gracias al grupo de trabajo de CAWAT en Medellín, porque también tenemos algunos invitados de esta sede, y pues estamos para servirles y cualquier cosa que necesiten, pues están todos nuestros datos siempre para poderles orientar. Que tengan muy buena tarde y hasta luego.